Seguramente has escuchado cuando alguien joven, algún niño, alguna persona de corta edad muere, frases como, oh, qué pena, qué lástima, estaba lleno de vida. También debes haber escuchado de personas que refieren, quiero quitarme la vida, quiero acabar con mi vida, quiero morir. Todas estas cosas suceden porque no conocemos de dónde venimos, no conocemos quiénes somos, no conocemos nuestra condición y por tanto no conocemos quién nos creó y el corazón de esa persona maravillosa que creó nuestra vida, que nos dio nuestra vida con un propósito. En el día de hoy vengo a contarte quiénes somos, de qué estamos hechos, qué nos forma y por qué hay todo este pensamiento en nuestras vidas, algunas personas más, otros menos, pero este pensamiento constante, negativo, destructivo en nuestra mente atenta contra nuestra vida. No solamente con nuestra vida acá en la tierra, sino contra nuestra vida eterna. En el video anterior te explicaba un poquito sobre la salvación, pero realmente en este video tampoco me voy a enfocar en la salvación, pero quiero explicarte sobre nuestros orígenes, sobre por qué hay tanta maldad en el mundo y por qué en parte voy a explicarte por qué yo digo que somos malos, que somos hipócritas, que somos mentirosos, incluso aquellos que no creen que lo son, ¿ok? Entonces, pero antes quiero recapitular un poquitico sobre lo que hablamos en el video anterior. Si no lo viste, te invito a que lo busques. Está bien interesante para que puedas aprender sobre cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida y cómo esa voluntad, esa verdad, esa salvación llega a nosotros, cómo podemos llegar al conocimiento del corazón de Dios, sino a través de su palabra, que es la Biblia. Citaba dos versículos en el video anterior, pero esta vez no quiero repetirlos, quiero usar otros distintos, pero que van a argumentar sobre lo mismo, porque recuerda que siempre te voy a hablar con la verdad, que es que la palabra. Para la voluntad del Padre, que es nuestra salvación, y que vengamos a conocimiento de la verdad, es necesario que nosotros recibamos al Espíritu Santo, es necesario que seamos salvos y es necesario que volvamos a nacer. Hoy te traigo Efesios 1:13. Si tienes tu Biblia a la mano, por favor, sácala. Recuerda que es importante que podamos leer juntos para que puedas entender, porque sé que muchas personas nunca en su vida han abierto una Biblia y lo ven como algo aburrido, algo de mucho compromiso, de mucho sacrificio y pues no dan ese paso, pero a través de mis videos te voy a mostrar cuán bello, cuán maravilloso y cuán interesante realmente es la palabra de Dios, ¿vale? Entonces vamos a Efesios 1:13 y aquí vamos a ver qué es lo que tiene que suceder para que en nosotros entre el Espíritu Santo. Y recuerda que a través de ese Espíritu Santo es que la verdad de Dios se nos va a ser revelada. Porque decíamos en el video anterior que muchas personas pueden leer la Biblia como si estuviesen leyendo cualquier otro libro y puede que no entiendan nada, puede que no lleguen al conocimiento de el corazón de Dios y la verdad que quiere Dios transmitirnos. Entonces en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo escuchado, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, según la palabra que dice que tiene que suceder para que seamos sellados con el espíritu de la promesa. ¿Qué es el espíritu de la promesa? El Espíritu Santo. ¿Qué tiene que suceder? Tienes que escuchar la palabra, por eso es que son mis videos, porque quiero que no sea porque dejaste de escuchar la palabra que tú no puedas ser salvo.
Es necesario que esta palabra llegue a todos los rincones, incluso a esos que no están interesados en escucharla de otra forma, yendo a la iglesia o tal vez teniendo algún tipo de conversación. Pero yo sé que estos videos van a ser de gran bendición porque tú los vas a escuchar y tú vas a creer en esta palabra. Dice que habiendo escuchado la palabra, pero no solamente la palabra, dice la palabra de verdad. Partimos del punto que hay muchos falsos profetas, hay muchos evangélicos, hay muchos cristianos, hay muchas religiones en el mundo, hay muchos ateos y hay muchos pastores que están predicando un evangelio falso. La palabra lo dice, eso no lo estoy diciendo yo. Entonces tiene que ser habiendo escuchado la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Hoy te voy a explicar un poquito por qué es tan importante la salvación para ti. Esto que te estoy diciendo te conviene, no es algo que yo quiero convencerte para que tú vayas a la iglesia o que yo quiero convencerte porque quiero aparentar algo, es algo que realmente te conviene, así que quédate hasta el final. Y habiendo creído en Él. O sea, ¿qué sucede si lo escuchamos, verdad? Incluso cuando es la verdad, cuando es el evangelio de la salvación, pero no creemos en Él. No tiene ningún efecto. Tenemos que creer en Él. Y esto es lo que sucede a la mayoría de las iglesias y a la mayoría de los cristianos, que incluso se la aprenden de memoria, la pueden repetir, pero no te pueden convencer a ti. ¿Por qué no te pueden convencer a ti? Porque no la han creído, solamente la están repitiendo. Y esto es lo que llamamos religiosidad, esto es lo que llamamos vivir en la ley. Si no viste el video anterior, por favor, míralo porque está muy interesante, explica cosas básicas para que tú puedas de ahora en adelante continuar entendiendo el resto, ¿cierto? Entonces, eso nos comprueba, esta palabra que te traje hoy nos comprueba una vez más que para poder tú tener una comunión con Dios, para tú poder ser uno con Dios, para tú poder ser salvo. Y luego te voy a explicar qué significa ser salvo. Tienes que tener el Espíritu Santo. O sea, una vez que eres salvo, tienes al Espíritu Santo. Es así como sucede. Eres salvo primero, pero para que tú seas salvo y llegue a ti el Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? Creer esa palabra. No es suficiente con escucharla, no es suficiente con predicarla, con hablarla, con hacer todas las obras que hablamos en el video anterior, ir a la iglesia, ayunar, orar. Tienes que creer la palabra. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a los humanos creer la palabra de Dios? Es sencillo y te lo voy a explicar hoy. Porque hay una persona que se ha encargado todo el tiempo, desde el inicio de la creación del hombre, ¿cierto?, de engañarnos. Y aunque no lo reconozcamos, nos engaña todos los días, nos engaña todos los días. Y no solamente engaña al santero o al católico o al testigo de Jehová o a los musulmanes, los mormones, los budistas, engaña incluso a los cristianos. En la iglesia está Satanás, lo hablamos en el video anterior, y no está Satanás para las personas que no están haciendo el bien o para las personas que no están cumpliendo los mandamientos. Está Satanás para engañar a todo aquel que cree su pensamiento por encima del pensamiento de Dios, que es su palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para realmente tener a Cristo en nosotros y hacerlo nuestro Señor? Creer la palabra de Dios tal y como está, aun cuando no nos hace sentido, cuando no lo entendemos, cuando no sabemos por qué, cuando es totalmente ilógico. Y en el futuro te voy a compartir algunas historias de la Biblia donde se demuestra algunas personas que creyeron en la palabra de Dios y por tanto fueron salvos, algunos personajes de la Biblia y otros que no creyeron en la palabra de Dios y por tanto no fueron salvos. Esto se ve desde el inicio de la creación de la humanidad y de eso te quiero hablar hoy. Pero antes de eso quiero recapitular otra cuestión importante. Hablamos en el primer video sobre los pensamientos. Está el estándar de Dios y el estándar de nosotros los humanos, de los hombres. Está el pensamiento de Dios y el pensamiento de los hombres. Está el corazón de Dios y el corazón de los hombres. Está la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. ¿Quiénes somos nosotros para leer la palabra y pretender que la entendemos
textual, o sea, la entendemos según nuestro pensamiento, como nosotros creemos que se nos presenta, si no es a través del Espíritu Santo. Él es el que nos revela el corazón del Padre. Mira, muchas veces leemos la Biblia buscando, somos tan orgullosos, somos tan arrogantes y estamos tan engañados por Satanás. Esa es la persona que te comentaba que se ha encargado durante toda la historia de la humanidad de engañarnos. Estamos tan engañados por él que él nos exalta. Ve a la iglesia, lee la Biblia todos los días. Tú tienes que leer la Biblia todos los días, tienes que leer la palabra y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y cuando la leemos, como vivimos bajo la ley, como vivimos en el modo natural y no en el modo espiritual, somos hombre natural, no podemos tener revelación de la palabra, no podemos entender el corazón de Dios. ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia? No es saber cuál es el bien y el mal, no es saber lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios no quiere que hagamos, no es cumplir con los mandamientos o ver cómo podemos ser obedientes y cómo podemos agradarle a Dios. El propósito de leer la Biblia es conocer el corazón de Dios. Y muchas veces estamos leyendo la Biblia y estamos pensando en nosotros, estamos enfocados en nosotros. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que quiero saber? A veces tengo una duda en mi vida y quiero encontrar una palabra y busco y abro y según lo que me dice Dios, interpreto según mi pensamiento, pero ese no es el propósito. Cuando venimos a la palabra, tenemos que venir tan humilde que tenemos que soltar todo pensamiento que nosotros tengamos para poder aceptar y recibir la palabra de Dios. Y aun cuando es ilógico, cuando no lo entendemos, aceptarla así como es, ciegamente, así como es. Entonces, en Isaías 55:8 te voy a traer hoy otro texto donde demuestra que esto que yo te estoy diciendo no viene de mí, viene de la palabra de Dios y es acerca de nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Nuevamente Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos, está hablando Dios, ¿cierto? Mis pensamientos, los pensamientos de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuevamente, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, y si lo dice, hay que creerlo. Entonces, yo como humana leo la Biblia y entiendo algo, y yo tengo que decir, no, eso no es. Orar y pedirle a Dios que me revele qué es lo que quiere decirme a través de su palabra, cómo puedo conocer su corazón a través de su palabra, porque no es lo que yo entienda, es lo que Él me quiera decir. Y un poquito más abajo en el versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, está hablando Jehová nuevamente, Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no puede regresar vacía. Por eso es que en muchas iglesias hay pastores predicando, congregaciones inmensas, y hay personas rotas, muy rotas. Muchos cristianos dicen que la iglesia es como un hospital, que las personas llegan enfermos y que Cristo está para los enfermos, para los pobres, para los rotos, para los débiles, para los que necesitan a Cristo, ¿cierto? Todos necesitamos a Cristo. Pero esa persona, sí es cierto, pero esa persona que entra rota debe salir restaurada. Si en esa iglesia se predica la verdad, si en esa iglesia se predica la verdad, esa persona debe salir restaurada. Incluso cuando nosotros somos necios, somos orgullosos, somos foolish, la palabra dice foolish en inglés, ¿cierto? Impíos en español, pero realmente, literalmente, al lenguaje nuestro, eso significa estúpidos. Somos estúpidos, somos tan estúpidos, tan orgullosos, tan egoístas, tan arrogantes, que tenemos nuestra mirada fijada en nosotros mismos en lugar de tratar de entender
la palabra de Dios. Y si no la entendemos, aceptarla, creerla, así como Él nos la da. Entonces, acá lo dice bien claro, si la palabra es verdad, no regresa vacía. Ella cumple el propósito para la cual fue enviada. Ese es el poder de la palabra de Dios y ese es el poder de Cristo y ese es el poder del Espíritu Santo. Hoy te voy a explicar porque he estado hablando en videos anteriores sobre Dios, sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, y si tú nunca has ido a una iglesia, puede ser que tú no sepas, no entiendas el lenguaje, no sepas de lo que estoy hablando. Y quédate, si aún has ido a una iglesia y crees que conoces la palabra, quédate también porque te voy a estar incluso explicando algunas cosas que tal vez tu pastor no te había dicho y tú no habías conocido antes. Entonces, esto fue lo que hablamos básicamente en el video anterior. También es importante rapidito, antes de continuar, que deja ver dónde es que lo tengo. Romanos 9:33. Romanos 9:33. También es importante que sepas algo. Mira, Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo, Jehová, puso una piedra para que tropezaras. Tal vez esto tú no lo sabes. Acá está y te lo voy a leer ahorita. Romanos 9:33. Búscalo si tienes tu Biblia ahí. Si no, escúchame esto que te voy a decir. Dios mismo puso una piedra. Dice, Romanos 9:33, dice, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, ¿verdad? Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿En quién? En Cristo. Pero si vamos un poquito más atrás para que puedas entender lo que quiere decir esto, está hablando de que la justicia es por fe. Hoy no te voy a hablar de esto. En algún momento, en otro video, te hablaré sobre la justicia de Dios y sobre la gracia, sobre la justicia, sobre la gracia, sobre la fe. Y te hablaré un poco más sobre la salvación. Pero para que puedas entender por qué dice esto Dios acá en este fragmento, voy a echarle un poquitico más para atrás para que puedas entender. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todas las personas del mundo completo. Gentiles somos tú y yo, excepto las personas de Israel. Claro, esto es en el Antiguo Testamento. Ya luego de Cristo, todos venimos a ser igual. Todos venimos a ser en Cristo, ¿verdad? Los que estamos en Cristo, todos venimos a ser de Cristo. Dice, la ley se creó ¿para quién? Para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue el que lo pidió. También te voy a explicar esto en un video posterior. Pero dice que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, los gentiles no estaban tratando de cumplir la ley. Los gentiles no estaban tratando de agradar a Dios porque ni siquiera eran el pueblo escogido de Dios. Israel era el pueblo que estaba tratando de cumplir la ley. Sin embargo, los gentiles han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Qué significa esto? Los gentiles que no iban tras la ley, que no le pidieron a Dios la ley de Moisés, no le pidieron a Dios los mandamientos, creyeron en Cristo más fácil y más rápidamente que los mismos judíos, el pueblo de Israel, que conocía la Biblia al pie de la letra y que luchaba todos los días de su vida por cumplir sus obras, pero que eran, según Cristo, religiosos, hipócritas, fariseos. Entonces, seguramente si tú eres cristiano, tú dirás, no, pero ese era el pueblo de Israel. Muchos cristianos no quieren reconocer que nosotros somos el pueblo de Israel. Y cada personaje que está acá en la Biblia somos nosotros, Dios está hablando de nosotros. Entonces dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, Israel, que sí estaba en busca de esa justicia, sí estaba en busca de Dios, pero ¿a través de qué? De la ley. No la alcanzó. El pueblo de Israel, los judíos, no pueden creer en Cristo. La mayoría no puede creer en Cristo. ¿Por qué? Porque viven bajo la ley.
Ahora dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Tenía que leerte esto para que pudieras entender por qué se habla acá de la piedra de tropiezo. Los judíos que iban tras la justicia de Dios a través de la ley, tratando de cumplir todos los mandamientos, tratando de agradar a Dios a través de hacer el bien, según ellos, Cristo los aborrecía. ¿Por qué? Porque los llamaba hipócritas, fariseos, los llamaba mentirosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podían recibirlo a Él, no lo podían recibir a Él porque no tenían fe. ¿Y qué es la fe? La fe es Cristo. La fe es Cristo. Por eso es que no lo podían recibir. Entonces acá dice, ¿qué me van a decir? Que los gentiles que no iban tras la ley recibieron la justicia de Dios, y el pueblo de Israel que iba tras la ley no lo recibió. ¿Pero por qué? Porque iban tras la ley, porque iban tras la justicia por la ley, no por fe, no tenían fe. Y luego, mira qué importante esta parte que dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y luego es la parte que te leí anteriormente que dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Quién puso esa piedra de tropiezo y esa roca de caída? La puso Dios. ¿Para qué? Para que caiga todo aquel que en Él no cree. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Tienes que cumplir los 10 mandamientos, tienes que cumplir las 613 leyes, tienes que cumplir los 2 mandamientos. No, tienes que creer en la obra de Cristo. No quiero usar palabras tan rebuscadas porque quiero que tú, que nunca has leído la Biblia, nunca has ido a una iglesia, me entiendas mejor. Pero realmente es que crean en la obra redentora de Cristo. Pero no vamos a entrar en ese detalle hoy. Poquito a poquito, según vamos avanzando, un orden un poquito lógico sobre el tema, te voy a explicar qué quiero decir con esto. Pero acá lo dice bien, y el que creyere en Él no será avergonzado. Muchas veces la gente saca esto de contexto, y yo creo que también lo hice en algún momento, que creemos en Él, que creemos en Él, que creemos en Él, y porque creemos en Él no vamos a ser avergonzados. Pero estamos sacando esto de contexto a nuestra conveniencia, porque yo tengo una idea, porque yo tengo un plan, porque yo tengo una esperanza en mi corazón sobre algo que quiero que se cumpla. Yo se lo pido, y como sé que Él está escuchando mis oraciones, sé que no voy a ser avergonzada. Pero Él no estaba hablando de esto. Él está hablando porque si yo pongo mi fe en Él, de que Él va a hacer algo posible, pero por otro lado, yo no creo en lo que Él hizo ya hace más de 2000 años, ¿cómo puedo yo tener certeza o fe de una promesa que no ha sucedido, que es solamente mi deseo, mi pensamiento, ¿verdad? En lugar, si yo no creo en algo que ya sucedió y que ya Él hizo. Entonces no podemos sacar esto de contexto, y yo reconozco que en el pasado yo también lo saqué de contexto, pero estoy muy, muy, muy agradecida. No puedo tener otra cosa en mi corazón que no sea agradecimiento por la misericordia que Dios ha tenido conmigo, que me ha dado discernimiento para ahora poder leer la palabra y poder entender que no es lo que yo quiera, que no es lo que yo estoy buscando para hacer un video, para hacer una prédica o para convencer a alguien de algo, sino es lo que realmente Él está tratando de decirnos. Él está tratando de mostrarnos su corazón. Entonces acá lo dice bien claro. ¿Quién puso la piedra? Él. ¿Y cuál es esa piedra? Satanás. ¿Dónde está esa piedra? No está en el mundo solamente. Esa piedra está en las iglesias. Los cristianos están creyendo las mentiras de Satanás. Porque ¿cómo actúa Satanás? Yo te voy a decir hoy, desde el inicio de la historia de la humanidad, cuál fue la primera mentira que Satanás le dijo al hombre, cómo el hombre cayó, y cómo es básicamente el mismo principio de la forma que nos engaña a nosotros hoy día, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Génesis, porque el primer libro de la Biblia es Génesis, ¿verdad? Vamos a ir al comienzo, al inicio, a la creación, ¿verdad?
Dios creó la tierra, Dios creó el agua, Dios creó, bueno, todas las maravillas que vemos, todos los animales, y creó al hombre, y luego de la costilla del hombre creó a la mujer. Al hombre lo llamó Adán y a la mujer la llamó Eva. Esto es muy importante. Presta atención a esto porque esto explica por qué eres pecador y por qué eres pecadora. Esto explica la maldad del mundo. Esto explica tus pensamientos, tus sentimientos y lo que tú tienes en tu corazón. Porque nosotros como humanos no podemos examinar nuestro corazón. Nuestro corazón es como el océano, tiene distintas capas. Si nosotros vemos la parte de arriba, y en algún otro video te hablaré un poquito más de corazón, si vemos superficialmente, nos vemos como personas, bueno, amorosas, personas buenas. Un primo me comentaba en el video anterior que qué lindo yo hablaba. Yo no quise entrar en debates, pero realmente yo no hablo lindo. Realmente esto que ustedes ven aquí, delante de la pantalla, esta no soy yo todo el tiempo. Yo no hablo lindo. Yo puedo ser una de las personas que más feo y más mal habla en todo el mundo entero. Entonces, pero porque somos hipócritas, ¿verdad? Somos hipócritas. Enseñamos lo que queremos enseñar según a cada quien. En tu puesto de trabajo eres muy correcto, en tu puesto de trabajo, cuando vas a una entrevista, por ejemplo, vas a una entrevista y utilizas la mejor ropa, utilizas la mejor postura, los mejores zapatos, vas según el código de vestimenta, de apariencia de una entrevista, te conduces muy bien. ¿Y qué sucede cuando te dan la posesión? ¿Qué sucede cuando te dan la posesión? Ya, por supuesto, llegas temprano a la entrevista también. ¿Qué sucede cuando te dan la posesión? Ya empiezan los problemas, llegas tarde, te expresas de otra forma, te vistes de otra forma. Acá en Estados Unidos eso es un poquito más, la gente que vive acá puede entender esto que estoy diciendo mejor, porque bueno, en Cuba no, pues estas cosas no se ven tan así, pero los que están acá saben de lo que estoy hablando. Luego que ya tienes la posición, comienzas a mostrar quién eres tú. Cuando vamos al altar y nos casamos, o cuando estamos de novios, que mostramos lo mejor de nosotros, pero una vez que ya estamos casados, que ya firmamos, que llegamos a la casa, que comienzan todos los problemas y realmente sale lo que hay en nosotros. Esa es la verdad, porque la condición de nuestro corazón es malvada, dice la palabra. Esto no lo digo yo, dice la palabra. Pero vuelvo al punto que mencionaba en el video anterior, que nosotros no podemos pasar de la ley a la gracia, no podemos recibir la gracia de Dios si no reconocemos primero quiénes somos. Hay muchas personas que creen que son maravillosos profesionales, que son los más inteligentes del mundo, o no son los más inteligentes, pero están bastante cerca. Tal vez intentan ser un poco humildes y decir, no, yo no soy la más inteligente. Muchas más personas que son inteligentes, pero realmente cuando tú te ves y cuando te comparas con otros, tú te ves más inteligente y te ves mejor que muchos otros, ¿cierto? Entonces, es así, ante el profesor, ¿cómo nos comportamos ante el profesor? ¿Cómo nos comportamos ante el paciente? ¿Cómo nos comportamos ante el jefe? ¿Cómo nos comportamos en una oficina, no sé, de un trámite oficial? ¿Cómo nos comportamos delante del juez? ¿Cómo nos comportamos delante del policía, de la policía? ¿Cómo nos comportamos delante del abogado? Pero realmente tú sabes quién tú eres. Realmente tú sabes qué hay en tu corazón. Realmente tú sabes qué pasa por tu pensamiento cuando tú estás solo en tu habitación. Entonces es importante desnudar el alma y ser sincero. Soy mala, soy hipócrita, soy mentirosa y soy todo lo que la palabra dice. Si yo continúo negando eso, tengo un corazón arrogante. En el video anterior hablamos de que hay dos tipos de corazón. Está el corazón, o sea, de los humanos, porque está el corazón del padre y el corazón del hombre, pero del corazón humano hay dos tipos. Está el arrogante y el humilde. Y la gente cree, yo también lo creía, que ser arrogante es decir abiertamente, oh, yo soy mejor que tú, o yo me creo mejor que tú. A lo mejor no te lo digo abiertamente, pero te trato de una forma que te hago sentir que soy mejor que tú. Eso no es
solamente lo que significa ser arrogante. Ser arrogante es creer lo que tu pensamiento te dice por encima de la palabra de Dios. Si Dios dice que yo soy arrogante, yo soy arrogante. Si Dios dice que yo soy orgullosa, yo soy orgullosa. Si dice que soy mentirosa, si dice que soy egoísta, yo soy todo eso. Si dice que soy hipócrita, yo también soy eso. Donde yo ponga mi pensamiento, no, yo no soy hipócrita porque yo no hablo a una persona de una forma por delante y otra por detrás, o yo no digo una cosa de la boca para afuera y por dentro de mí digo otra. Mira, yo en el pasado creía que yo no era mentirosa y creía que yo no era hipócrita. ¿Por qué? Porque yo trataba a las personas según lo que yo sentía. Si tú me caías mal, yo te trataba mal. No podía tener una sonrisa y tratarte bien cuando por dentro sentía otra cosa. Y yo pensaba que ser así tan transparente con mis emociones y mis acciones o palabras no me hacían una persona hipócrita, pero pasé por un gran proceso para darme cuenta cuán hipócrita yo era. Y aunque no te lo demostré en el video anterior, y tal vez en este video tampoco te lo voy a demostrar, en algún punto te voy a demostrar que si tú eres cristiana o cristiano y tú vas a la iglesia y tú te crees buena madre, buen padre, buena esposa, buen esposo y crees que no eres mentirosa, crees que no eres adúltera, crees que no eres hipócrita, yo te voy a demostrar a ti que sí lo eres. Y en este momento Jesucristo, tu Señor, el que tú llamas tu Señor, está muy enojado contigo porque su palabra dice que tú eres mentirosa, su palabra dice que tú eres hipócrita y tú estás diciendo que tú no lo eres. Entonces tú estás poniendo tu pensamiento por encima de él y eso es el verdadero pecado, ¿verdad? Entonces, vamos a Génesis porque ya me estoy extendiendo demasiado. Ok, entonces, el Dios solamente le dio un mandamiento, a Adán. Inicialmente, pues Adán se lo transmitió a Eva, pero de forma general a los dos les dio un solo mandamiento. Dice, en Génesis 2, capítulo 2, versículo 17. Dice, de todo árbol, realmente 16. Y mandó Jehová Dios, nuevamente búscalo, Génesis 2:16, capítulo 2, versículo 16. Yo sé que muchos cristianos han leído esto un montón de veces, pero yo te voy a explicar hoy realmente qué pasó aquí, según el corazón de Dios, no según lo que tú entendiste, lo que tú escuchaste y repetiste, o lo que tú quieres creer, lo que realmente sucedió por el corazón y la palabra de Dios. Dice en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Jehová Dios al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué él usó la palabra ciertamente? Él quiso enfatizar algo que es verdad. Ciertamente. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a suceder después. Alguien iba a contradecir esta palabra, ¿verdad? Pero cuando tú sabes que algo es cierto, tú dices ciertamente, aunque los demás digan otra cosa o aunque alguien diga otra cosa y te convenza de otra cosa, esto va a suceder. Ciertamente morirás. ¿Me sigues hasta ahí? Perfecto. Un poquito más abajo, dice en el mismo capítulo 2, pero versículo 25, decía, no te lo voy a leer todo, por supuesto, pero te voy a enseñar lo que quiero, lo más importante que quiero que aprendas hoy. Sí, yo sé que esta historia de Adán y Eva, todo el mundo la conoce, incluso si no eres cristiano, si no has leído la Biblia y si no has ido a la iglesia, nunca conoces sobre esto, pero puede ser que no conozcas los detalles, por eso quiero explicártelo hoy para que entiendas por qué toda esta maldad en nosotros. En el versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, Eva, ¿verdad? Y no se avergonzaban, ¿verdad? El Edén era el huerto donde Dios los puso y era perfecto, habían árboles con todo tipo de frutos. Adán y Eva no tenían hambre. Eso es mentira. Adán y Eva no tenían hambre. Muchas personas dicen que la desobediencia de Adán y Eva, sobre todo Eva, que fue la primera,
de ver el fruto, ¿cierto? El pecado le entró por los ojos, porque veía el fruto y el fruto estaba, se veía bien, se veía, lo codició, ¿verdad? Lo quiso. Y por ahí entró el pecado al corazón de Eva y por eso fue que Eva cayó. Vengo a decirte hoy que eso no es así y te lo voy a demostrar. Entonces, les dijo Dios que no podían comer de solamente ese árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal, y que estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no conocían el bien y el mal. ¿Y qué les dijo? Que si comían, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirán. Luego, ¿qué sucedió? Vino la serpiente. Todo el mundo sabe quién es la serpiente. Satanás, ¿verdad? Vino la serpiente. La serpiente era, dice la palabra, astuta. La serpiente era astuta. Acuérdate que comencé diciéndote que te iba a demostrar hoy con una historia, la primera historia de la Biblia, ¿verdad? Cómo Satanás nos engaña. Cómo nos engaña. De la misma forma que engañó a Adán y a Eva, los primeros hombres humanos que existieron. Dice en el capítulo 3, que se llama Desobediencia del hombre, ¿verdad? Dice, versículo 1, le dice la serpiente a Eva. Ella estaba conversando con Eva, la serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, pero lo hizo como un tipo de pregunta, ¿verdad? Esa pregunta es cuestionando lo que dijo Dios para poner a Eva en duda, o sea, para poner a Dios en duda delante de Eva, para que entrara la duda en el pensamiento de Eva. Es lo mismo que hace hoy Satanás contigo y conmigo, nos pone pensamientos. Por eso es que no podemos poner nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento es malvado. Es malvado. ¿De dónde viene? De nuestro corazón. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Maldad. ¿Quién habla a nuestro pensamiento? Satanás, ¿verdad? Entonces, de la misma forma que trató de confundir a Eva, le dijo, y la mujer le respondió a la serpiente, tratando de decir la verdad, ¿no? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis, ¿verdad? Pero, ¿qué dijo la serpiente? Entonces dijo la serpiente a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hizo la serpiente? La serpiente desmintió a Dios. ¿Por dónde entró esta mentira a Eva? No le entró por los ojos porque el fruto se veía sabroso, no jugoso. No entró por los ojos porque Eva tenía hambre. Adán y Eva no tenían hambre, tenían todo un huerto lleno de árboles frutales con muchos frutos. No tenían que trabajar, no tenían escasez, no había miseria, no tenían hambre. Le entró por donde a Eva, por el oír. Por el oír, la serpiente lo engañó, puso en dudas la palabra de Dios y metió ese pensamiento en la mente de Eva y la confundió. Y Eva dijo, oh, entonces no es que voy a morir, entonces es que voy a ser como Dios, voy a conocer el bien y el mal. Y Eva fue arrogante. ¿Cuál es la arrogancia nuevamente? Creer tu pensamiento, pero ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Ese pensamiento nació de la nada en la cabeza de Eva? No, ¿vino de qué? De Satanás. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento negativo, destructivo, malo, ¿de dónde viene ese pensamiento? No viene de la nada, te lo puso Satanás, te lo puso la serpiente. Entonces, Eva cayó, comió, también le dio de comer a Adán, ¿verdad? Y dice más adelante en el 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Recuerda que anteriormente te había dicho que estaban desnudos y no se avergonzaban. Esta vez, al conocer el bien y el mal, se avergonzaron. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces,
¿Cómo le dio Eva? Esa parte me la salté, pero ¿cómo le dio Eva? O sea, ¿cómo le entró a Adán el pecado? A Eva le entró por el oír y a Adán le entró por la vista. Porque cuando Eva llega a Adán con el fruto mordido, Adán ve que Eva comió y que no murió. Y se acordó de la palabra de Dios, que Dios le había dicho que si comía del fruto, moriría. Pero ¿de qué muerte estaba hablando Dios? Estaba hablando de la muerte espiritual. Yo sé que los cristianos conocen esto, pero hoy les voy a explicar a los que no son cristianos y no saben de qué estamos hechos, de qué estamos formados. Te voy a explicar qué eres tú. Entonces, a Eva le entró por el oído, a Adán le entró por la vista. Adán vio que Eva no había muerto y nuevamente, ¿qué puso Adán por encima? Su pensamiento. Adán no escuchó lo que la serpiente dijo, pero ¿en qué se confió? En su vista. ¿En qué se confió Eva? En lo que escuchó. ¿En qué se confió Adán? En lo que vio. Cuando nosotros, los humanos, confiamos en lo que oímos y lo que vemos por encima de la palabra de Dios, estamos siendo arrogantes. Y eso es lo que impide que crucemos esa línea fina de la fe y podamos aceptar la verdad y podamos, por supuesto, ser salvos y tener al Espíritu Santo. Porque cuando vamos a la iglesia, nuestro pastor nos dice algo, ¿verdad? Y lo creemos. ¿Por qué? Porque lo escuchamos, ¿verdad? Pero si tú le pides a Dios que te revele su verdad, si tú le pides a Dios que tenga misericordia de ti y que te hable su verdad y que te dé su gracia, Dios te va a poner en el lugar correcto, con el siervo correcto, para que tú puedas entender su palabra, para que su palabra llegue a ti. Pero si tú no se lo pides porque tú vas a la iglesia y escuchas a tu pastor decir algo que tu pastor está siendo engañado por Satanás y Satanás está usando tu pastor para engañarte a ti y tú lo crees, que estás creyendo a Satanás, no estás creyendo la verdad, no estás creyendo la palabra de Dios. Por eso es que no puedes ser salvo. Por eso es que cuando mueras, Cristo te va a decir: nunca os conocí. Apártate de mí y las puertas del paraíso van a ser cerradas para ti. Y eso es lo que yo quiero evitar ahora. Tienes que entender que lo más importante no es lo que tú pienses, es lo que dice aquí. En el pensamiento de Adán y Eva, cuando Dios les dijo van a morir, en el pensamiento natural del hombre natural, ¿qué es morir? O sea, ya, no existí, volví al polvo, a la tierra, ¿verdad? Pero en el pensamiento de Dios, Dios no se estaba refiriendo a la muerte física o de la carne, Dios se estaba refiriendo a la muerte espiritual. Pero como comieron y vieron que no murieron, ¿qué pusieron? Su pensamiento. Lo hizo Eva primero, luego lo hizo Adán. ¿Qué dijo Adán? Oh, comiste del fruto y no estás viva, ¿verdad? Entonces es mentira lo que dice Dios. ¿Qué puso Adán también? Su pensamiento. Por eso es que los dos pecaron y así fue como entró el pecado al mundo.